Déjame hacerte una pregunta simple. ¿Qué tienen en común Ghana en 2010, Costa Rica en 2014, Croacia en 2018 y Marruecos en 2022? Todos eran equipos que nadie tomaba en serio. Equipos que llegaron calladitos con el equipaje y se fueron después de poner el torneo de cabeza. Porque en el fondo, un mundial sin un jinete del apocalipsis apareciendo para arruinarle la fiesta a los favoritos no tiene ninguna gracia. Pues bien, estoy aquí para decirte que el Ecuador de 2026 puede ser exactamente ese equipo. Pero esta vez con argumentos mucho más sólidos que cualquiera de esos. Vamos a contextualizar. Ecuador es el país sudamericano que más tardó en aparecer en un mundial. Mientras Brasil, Argentina y Uruguay construían historias y copas, Ecuador se quedaba afuera. Cuando finalmente llegó, en 2006, fue competitivo. Y en Qatar, en 2022, hizo algo que nadie olvida tan fácil. Le ganó al anfitrión en el partido de apertura del torneo. Ese partido quedó marcado no solo por la goleada, sino por la postura de un equipo organizado, confiante, que no se intimidó con la pompa de la ceremonia de apertura, ni con el peso de la historia. Y desde entonces, Ecuador no paró. El número que resume todo lo que pasó en los últimos meses es simple: 17 partidos sin perder. Este equipo vino al Mundial 2026 no para participar, vino para arruinarle los planes a alguien. Antes de hablar sobre la defensa más cara y más aterradora del torneo, suscríbete al canal para no perderte ningún detalle sobre Ecuador en este Mundial. Si existe un argumento que cierra cualquier debate sobre Ecuador antes incluso de empezar, ese argumento tiene precio. Y el precio es alto. La línea defensiva de esta selección está valorada en más de 210 millones de dólares. Existen naciones europeas que pagarían cualquier cosa por tener 4 defensores como esos. Y Ecuador llegó al torneo con todos ellos disponibles, en forma y con la confianza por las nubes. El cuarteto es impresionante. William Pacho, el hombre que tuvo más minutos en cancha que cualquier otro jugador en el PSG que conquistó la Champions League, y vas a escuchar mucho más sobre él en el próximo capítulo. Piero Hincapié, titular absoluto en el Arsenal y que llegó a este punto de la carrera, con una temporada en la que ayudó al Leverkusen a ser campeón invicto en la Bundesliga. Pervis Estupiñán, finalista de la Europa League con esa pierna izquierda que parece una catapulta medieval. Y Joel Ordóñez, bicampeón belga, que siguió los pasos de Pacho y está construyendo una trayectoria igualmente impresionante. Pero dejando de lado opiniones, lo que realmente silencia cualquier discusión son los números de la campaña en las eliminatorias. Apenas 5 goles recibidos en 18 partidos. Eso no es solidez defensiva, eso es asfixia. Y cuando Pacho e Hincapié juegan juntos, Ecuador tuvo 13 partidos sin recibir gol. Eso significa que en más de 2/3 de los partidos en los que esa dupla compartió la cancha, el rival no tocó el balón dentro del arco. Cualquier equipo del mundo que enfrente a Ecuador va a necesitar encontrar respuestas que nadie ha encontrado todavía. Existe una pregunta que queda en el aire después de seguir una temporada entera de William Pacho. ¿Cómo un defensor de esta calidad todavía no es tratado como el mejor del mundo? La respuesta, lamentablemente, tiene mucho que ver con dónde juegas, y muy poco con lo que haces dentro de la cancha. Pacho juega por Ecuador, no por Brasil, no por Francia, no por Inglaterra. Y eso, por algún motivo que la lógica no explica muy bien, todavía afecta la percepción del público. Pero vamos a los hechos, que en este caso son más elocuentes que cualquier opinión. En la temporada en la que el PSG conquistó la Champions League, Pacho fue el jugador con más minutos en cancha de todo el plantel, bajo el mando del exigente Luis Enrique. No fue el que apareció en las portadas de revistas, fue el más confiable. 2 años sin perder un partido de eliminación directa europeo. 39 partidos sin recibir una sola tarjeta amarilla, lo cual para un defensor en un fútbol tan físico e intenso como el europeo, es prácticamente sobrenatural. Pero tal vez el capítulo más revelador del carácter de Pacho haya sido el partido contra Brasil en las eliminatorias. Vinicius Jr., uno de los mejores delanteros del planeta, se quedó sin anotar. Pacho no solo neutralizó al 10 brasileño, fue elegido el mejor jugador del partido. Harry Kane neutralizado, Mohamed Salah apagado. La lista de grandes delanteros que lo intentaron y fallaron contra Pacho sigue creciendo a ritmo acelerado. El mejor defensor del mundo juega para Ecuador en este mundial. Y lo más curioso es que buena parte del mundo todavía no se ha dado cuenta. Si Pacho es el escudo de esta selección, Moisés Caicedo es el motor. Y seamos honestos, esa metáfora no es forzada. Es literalmente lo que pasa en la cancha cuando sigues de cerca a Ecuador. Caicedo fue el líder de intercepciones de la Premier League, la liga más competitiva del mundo. Llevó al Chelsea al título del Mundial de Clubes y fue elegido Balón de Bronce del torneo, el tercer mejor jugador de una competición disputada por los clubes más grandes del planeta. Pero son los números con Ecuador los que realmente cuentan la historia de esta generación.
12 recuperaciones de balón contra Argentina, en un solo partido contra los campeones del mundo. Contra Colombia, con Ecuador jugando con 10 hombres durante buena parte del partido, Caicedo recorrió más de 12 kilómetros y 4 metros. Un absurdo físico que define no solo al atleta, sino al líder. Y hay más. Fue él quien dio la asistencia para el primer gol de Kendry Páez en las eliminatorias, la joya más joven de este grupo, mostrando que Caicedo no es solo destructor, sino también creador de juego. Y esa es exactamente la evolución que hace de Caicedo un jugador distinto hoy en relación a hace 2 años. Él sigue siendo el volante central más difícil de superar en el fútbol sudamericano, pero ahora también distribuye, también conduce, también lidera en los momentos de presión. Su misión declarada es simple: llevar a Ecuador a la mayor campaña de su historia. Y si depende de cuánto está dispuesto a correr este hombre, todo el mundial va a tener que lidiar con él. Todo equipo que se convierte en una amenaza real en un mundial tiene un momento de giro. Un resultado, un partido, un periodo que separa el antes del después. Para Ecuador ese giro tiene nombre: Sebastián Becasese. El técnico argentino llegó y transformó no solo el sistema táctico, sino la mentalidad de un grupo que ya tenía talento, pero necesitaba organización y claridad de identidad. Y los resultados que vinieron después dejaron de ser sorpresas para convertirse en estándar. La goleada de 4-0 sobre Bolivia fue importante porque le mostró al mundo, y principalmente al propio grupo, que Ecuador no es solo un equipo de contención y contraataque. Saben jugar con el balón, saben crear, saben dominar un partido cuando el rival lo permite. Pero fue contra Colombia, en Barranquilla, con un jugador menos, que el alma de este equipo quedó más en evidencia. Ganar fuera de casa, en altitud baja pero con una atmósfera hostilísima, con inferioridad numérica durante buena parte del partido. Ese resultado no fue suerte, fue un sistema funcionando bajo presión máxima. Y entonces llegó el partido que cayó cualquier cuestionamiento restante. 1-0 sobre Argentina, los campeones del mundo. No fue un partido en el que Argentina jugó mal. Fue un partido en el que Ecuador jugó muy bien. El bloque bajo perfectamente compacto, las transiciones rápidas y precisas, la capacidad de soportar presión y convertir la ocasión que apareció. Becasese construyó un equipo que sabe exactamente qué hacer con el balón y qué hacer sin él. Y en este mundial eso va a marcar una diferencia enorme. Ninguna selección llega al mundial perfecta, pero algunas llegan con un conjunto de cualidades que, si un detalle específico se resuelve, pueden causar una destrucción silenciosa e inesperada a lo largo del torneo. Ecuador es exactamente ese tipo de equipo. El ataque tiene piezas. Ener Valencia, el hombre que anotó todos los goles de Ecuador en 2022, incluyendo aquel que abrió el mundial en la cara del anfitrión, está en su último baile y parece motivado como nunca para cerrar la carrera con una campaña histórica. Gonzalo Plata resurgió como jugador decisivo, más consistente, más presente en los momentos que importan. Y Kendry Páez, la joya más joven de este grupo, el chico que puede ser el próximo gran fenómeno del fútbol sudamericano, tiene el escenario más grande del mundo para finalmente mostrarle al planeta lo que Ecuador ya sabe desde hace tiempo. El único punto de atención real está en los números. 9 empates en los últimos 11 partidos, 5 de ellos terminando en 0-0. Este equipo es difícil de vencer, pero también está teniendo dificultad para transformar control y solidez en goles. Y en un mundial a veces el empate no alcanza. Si Ecuador resuelve ese problema, si las piezas ofensivas encuentran consistencia a la hora de definir, este grupo deja de ser un equipo difícil de vencer y pasa a ser una amenaza real para cualquier selección del torneo. La pregunta ahora es, ¿alguien va a tomar esto en serio antes de que sea demasiado tarde? Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en el fútbol y descubrir los secretos detrás de la vida de los jugadores que los medios no cuentan, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana hay una historia nueva esperándote.